Bueno, ahora sí, ya son las 10:02, aquí hora de Puerto Rico, así que vamos a ir dando comienzo. Un recordatorio, les pido que apaguen sus micrófonos y también que cierren sus cámaras para evitar distracciones. Bueno, antes que nada, buenos días, saludos a todas las personas conectadas el día de hoy. Mi nombre es José Javier Morales, yo soy bibliotecario aquí en el Centro para la Investigación e Innovación de Posgrado, en la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y colaboro con el recién establecido Laboratorio de Historia Oral aquí en nuestro recinto. Nuestra charla de hoy es la sexta en una serie educativa que estamos organizando sobre temas relacionados a colecciones digitales y preservación digital. Y esto forma parte de un proyecto subvencionado por el National Endowment for the Humanities, así que debemos dar un relevo de responsabilidad. Cualquier punto de vista, conclusiones o recomendaciones expresados hoy no representan necesariamente los del Fondo Nacional de las Humanidades, del National Endowment for the Humanities. Y tenemos que mencionar también que la actividad de hoy está coauspiciada por la Red de Archivos de Puerto Rico, Archirred, y también por la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. Bueno, sin más, la charla de hoy se titula Introducción a la catalogación audiovisual con PBCore y nuestra persona recurso para hoy es Valeria Dávila. Voy a dar una breve biografía de Valeria. Valeria Dávila es licenciada en cinematografía por la Universidad del Cine en Buenos Aires y magíster en bibliotecología y archivística por la Universidad de Alabama en los Estados Unidos, con especialidad en archivos audiovisuales. A la fecha, lleva una década dedicada a la tarea de la preservación y el acceso al acervo audiovisual. En Argentina, su país natal, inició esta labor en 2012, restaurando digitalmente obras cumbre del patrimonio fílmico argentino y latinoamericano en la postproductora Cinecolor Digital en los Estados Unidos, donde residió entre el 2016 y el 2022, continuó ayudando a preservar y mejorar el acceso a colecciones audiovisuales en diversas instituciones y organizaciones, por ejemplo, las colecciones especiales y archivos de las bibliotecas y la prensa de la Universidad Es que Estatal no de escucho. Oregon, el archivo de cine de la Ah, Universidad de Yale, la non-profit Preservación de la Imagen en Movimiento de la Sonda y la Radiodifusora Pública de Oregon. Desde el 2019 integra el comité organizador del simposio No Time to Wait, que se enfoca en la intersección de medios abiertos, estandarización y preservación audiovisual. Asimismo, codirige desde el 2022 el Comité de Defensa de la Asociación de Archivistas de la Imagen en Movimiento. Actualmente, y tras mudarse recientemente al Reino Unido, se aboca a la crianza de su niño pequeño. Bueno, sin más, les dejo con Valeria. Adelante, Valeria. hola, buenos días a todos. Muchas gracias, José, por esa introducción y por la invitación. Y hola, bienvenidos a toda la audiencia. Es un placer estar acá. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla a ver si funciona. Vamos a modo presentación. Ahí podemos ver todos la primera diapositiva. Sí, la José, por vemos. ahí. Sí. Perfecto, gracias por confirmarme. Bueno, nos reúne hoy entonces este taller titulado Introducción a la catalogación audiovisual con PB Core. Antes de pasar al taller, ¿qué podemos esperar? Bueno, en primer lugar, que es de carácter introductorio, es decir, que por una cuestión del tiempo limitado que tenemos, van a haber muchos temas que van a ser repasos o por ahí vamos a tener que ir medio rapidito para poder llegar a PB Core y concentrarnos en ver lo más que podamos de PB Core, que es nuestro tema principal. Y también quería aclarar que si bien por mi paso de bibliotecas y archivos he catalogado, no me considero una catalogadora porque nunca ha sido esta mi experiencia principal, pero sí tengo experiencia en catalogación y tengo una experiencia catalogando particularmente con PBCore, pero tampoco me considero una experta necesariamente, ya que considero que hay que dedicarse un tiempo para considerarse de esta forma.
pero voy a mostrar más adelante un ejemplo de catalogación que hice con PBCore en una pasantía, y también fui parte del equipo de traducción que tradujo del inglés al español tanto la página web de PBCore y el manual de uso. Y en este equipo estaban también conmigo Gloria Díez, Tutsu Maxine Soto y Lorena Ramírez López. Dicho todo esto, si hay alguna pregunta al final de la presentación, voy a hacer lo mejor que pueda para responder, pero si no me equivoco está también entre la audiencia Rebeca Freimow, que es una de las desarrolladoras de PBCore, está acá mirando la presentación y también nos va a poder ayudar si hay alguna pregunta un poco más técnica. Thank you, Rebecca, for being here if you are listening. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Vamos a dividir la presentación en 3 temas. Vamos a empezar con metadatos del patrimonio cultural, que es como el tema que abarca todo lo demás, es como el que nos da el contexto. Después vamos a seguir por explicar un poco las particularidades de los medios audiovisuales y por último vamos a adentrarnos a PBCore. Entonces empezamos con metadatos. ¿Qué son y para qué sirven los metadatos? Ya habrán escuchado la definición, ¿no es cierto?, de que los metadatos son datos sobre datos, pero estos datos tienen que estar organizados, estructurados y ser consistentes dentro de un sistema. A mí me gustó esta frase, if you can find it, you don't have it. Si no lo encontrás, no lo tenés, es como lo mismo que no tenerlo, y siento que la imagen de la metadata como si fuera un mapa que nos lleva hasta el tesoro, que es la información que nosotros necesitamos, es muy acertada, pero asimismo encontrar información, descubrir información no es el único objetivo de los metadatos, no es las únicas funciones, también nos ayudan a recuperar información, a administrarla, preservarla, así como también conocer si tenemos alguna restricción de explotación, por ejemplo, derechos de autor, y también nos asisten muchas veces en el control de versiones. Entonces, como decíamos, hay diferentes funciones de los metadatos y se ha hecho una tipificación según estas funciones. Quizás un poco depende del texto que agarremos, puedan cambiar un poquito, pero en general hay un consenso en que en nuestro entorno de patrimonio cultural hay 3 grandes grupos de metadatos. Están los descriptivos, que nos ayudan a descubrir recursos, y son, por ejemplo, título, autor, tema, género, fecha de publicación, etc. Luego están también los administrativos, que se subdividen a su vez en técnicos de presentación y de derechos, de preservación, perdón, y de derechos, donde los técnicos nos proporcionan información sobre los aspectos formales del recurso, como por ejemplo tipo de archivo, tamaño, fecha de creación, etc. Los metadatos de preservación nos permiten garantizar la integridad y la gestión a largo plazo de nuestros recursos, y los de derechos, que nos permiten, como decíamos antes, conocer si hay alguna restricción para utilizar estos recursos. Finalmente tenemos también los metadatos estructurales, que nos ayudan a explicar cómo un recurso está compuesto y organizado. En última instancia, también otra función de los metadatos es facilitar la interoperabilidad, que quiere decir permitir el intercambio de información a través de diferentes sistemas. Y para ello se generan estándares de metadatos que vamos a ver a continuación. Bueno, acá podemos ver en realidad algunos de los esquemas de metadatos que se utilizan con más frecuencias en el ámbito de bibliotecas y archivos. Probablemente muchos de ustedes utilicen alguno de estos esquemas en sus trabajos. La mayoría de estos esquemas en realidad fueron pensados para describir recursos bibliográficos, con lo cual ha significado durante mucho tiempo para los profesionales de la información un desafío catalogar materiales audiovisuales con las limitaciones que presentaban estos esquemas. Pero con el tiempo se ha ido reconociendo que los materiales audiovisuales tenían necesidades específicas y que estos estándares quedaban un poco limitados para describirlos, y se han ido desarrollando
diferentes esquemas, estándares, guías y manuales de descripción de este tipo de materiales. Acá también vemos solo algunos, quizás los más reconocidos o utilizados, que empezaron a surgir a partir de los años 80. Y como podemos notar, incluso es difícil encontrar un estándar que aplique a todos los tipos de elementos audiovisuales. Como vemos acá, por ejemplo, tenemos la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que desarrolló un manual para películas específicamente. Después tenemos, por ejemplo, la IAFSA, que es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que se enfocó más bien a los recursos sonoros, junto con la norma mexicana también. Y tenemos otros estándares como eBookCore o el propio PBCore, que se centraron en materiales audiovisuales producidos para la radio y la televisión. Entonces, ya vimos un poquito sobre los metadatos, un repaso rápido, y ahora vamos a hablar sobre medios audiovisuales. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medios audiovisuales? Nos referimos a todos aquellos medios que están dirigidos ya sea a la vista, como por ejemplo dibujos, fotografías, incluso películas mudas, a todo lo que tiene que ver con lo visual, ya sea al oído, todo lo que tiene que ver con el audio, grabaciones sonoras, música, productos para la radio, y también al conjunto vista-oído. Estamos hablando ahí de películas sonoras, videos, materiales producidos para la televisión, etc. Bueno, existe realmente una gran variedad de formatos audiovisuales, son realmente muchísimos. Acá estamos viendo muy poquitos, solo muy poquitos. Yo seleccioné estos porque considero que en mi experiencia son los que generalmente se encuentran en todo tipo de bibliotecas y archivos, no solamente en las especializadas. Es muy común encontrar alguno de estos tipos de materiales formando parte de colecciones, sobre todo de manuscritos, en especial cuando son materiales también donados, y hay películas hogareñas, por ejemplo, este tipo de materiales. Es muy fácil encontrarlos, y lo que sucede generalmente es que, como no tenemos formas de describirlo o formas de identificar estos formatos, un problema que suele surgir es, bueno, se terminan describiendo como materiales misceláneos, o incluso quizás materiales audiovisuales misceláneos, pero sin mayor especificación. Con lo cual, como sabemos, no, una descripción así no resulta de utilidad para el usuario que está buscando un material específico. Estoy segura que acá en la audiencia algunos de ustedes o la mayoría se habrán topado con alguno de estos materiales, y quería hacer un pequeño ejercicio a ver si se animan a, si reconocen alguno de estos formatos y se animan a poner en el chat qué es lo que pueden ver acá. No sé, José, si alguien está poniendo algo y vos me podés leer. Acaban de poner ahora mismo vinilo, nos dicen VHS, DVD, cassette, discos 33.3. Exacto. Ahí tenemos los nombres que identifica cada elemento. Tenemos, como bien dijeron, discos de vinilo, tenemos materiales ópticos como CD, DVD, Blu-ray, videocassette, tenemos videos digitales, como por ejemplo en este caso un MP4, cassette de audio, películas, sobre todo películas en formatos pequeños vamos a encontrar en bibliotecas y archivos en general. Después, si nos vamos a un archivo especializado, podemos encontrar también formatos como 35 milímetros de exhibición o 70 milímetros, o una mayor variedad, pero en general formatos pequeños podemos llegar a encontrar también, sobre todo en bibliotecas académicas es bastante común. Y también, bueno, casetes de audio, hay muchas historias orales que se grabaron durante mucho tiempo en casetes de audio, y también cinta magnética de 1/4 de pulgada. Así que muy bien con la identificación, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son algunas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta con estos materiales audiovisuales. Primeramente, que a diferencia de los materiales impresos,
estos materiales no se pueden leer a simple vista. Yo puedo agarrar un CD, puedo agarrar un VHS, puedo agarrar un cassette de audio y no voy a poder acceder al contenido con solo mirarlos. Voy a necesitar de piezas de equipo y también cada formato va a tener su propio equipamiento que vamos a necesitar para poder reproducirlos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque hoy en día está siendo muy difícil conseguir los equipos que necesitamos para reproducir estos materiales. ¿Y por qué es esto importante? Porque conviene siempre sospechar de las etiquetas, de las descripciones que vienen en las etiquetas de este tipo de materiales, sobre todo cuando son materiales donados. Porque muchas veces los materiales son cambiados de una caja a la otra y la información correspondiente quedó en la otra caja que se desechó, o por ejemplo en el caso de los VHS son materiales regrabables, con lo cual nos puede pasar muchas veces que la etiqueta diga, no sé, que son las vacaciones familiares de 1984 y en realidad cuando vemos ese material se trata de una boda, por ejemplo, porque ha sido reescrito. Se fue el audio. Que ella puso on Déjame, mute en su micrófono, que verifique un momentito. te ayudo ahora rapidito, Valeria. Valeria, parece que es algo con tu micrófono allá. Ay, disculpen, sí, se muteó sin querer. ¿Hasta dónde Ahora, llegaron a escuchar? Disculpen. no escuchamos como los últimos 30 segundos. Bueno, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, los VHS son materiales regrabables, entonces puede pasarnos que, por ejemplo, recibimos una colección donada de VHS, agarramos uno que dice que el material es unas vacaciones familiares de 1984. Y cuando lo vemos, revisamos el material, en realidad hay una boda, por ejemplo, hay otro tipo de material adentro. Esto es bastante común que suceda y por eso siempre que tengamos los recursos disponibles, sobre todo el tiempo, de poder revisar estos materiales, siempre conviene para poder hacer una mejor identificación, porque después necesitamos saber el contenido de este material para poder describirlo. Entonces es sumamente importante en lo que respecta a la catalogación. Después, un segundo aspecto importante es que todos estos materiales tienen muy diferentes procesos y tecnologías de producción y siempre conviene conocer estos procesos o tener un entendimiento, sobre todo para poder identificar los materiales, como decíamos antes, y poder describirlos mejor. Solo para mostrar un ejemplo, a lo largo de la cadena de realización de una película, como las películas que vemos en el cine de exhibición, antes de llegar a la copia final que se exhibe, se pasa desde el negativo original de imagen y de sonido, se pasa por todo un proceso donde se generan diferentes materiales intermedios que pueden llegar a terminar en nuestros propios archivos y que quizás después los vemos y no entendemos muy bien qué son. Con lo cual, conviene, esto es solo un ejemplo en fílmico, tener en cuenta esto, pero también existen, por ejemplo, muchos métodos diferentes de grabación de sonido en lo que respecta a los materiales de audio y a las propias películas sonoras. Existe una infinidad de aspectos técnicos de producción de estos materiales que siempre nos sirve tener en cuenta o saber dónde ir a leer para poder hacer una mejor identificación y por lo tanto una mejor descripción de estos recursos. Otro aspecto importante es la vida útil o la velocidad de degradación de estos soportes, que es siempre diferente para cada formato o para cada soporte. Y esto, ¿por qué nos importa a la hora de describir? Por lo que decíamos anteriormente, de que necesitamos siempre verificar ese contenido para verificar justamente que lo que dice en la etiqueta es realmente lo que tenemos adentro. Y esto es importante porque, por ejemplo, si bien en la teoría
una película bien conservada puede durar 100 años, es decir, que tenemos garantizado el acceso a ese contenido, los VHS, por ejemplo, que son masivos, los encontramos en todos lados, ya a partir de los 10 años empiezan a tener pérdida de señal, incluso si estuvieron bien conservados. Entonces, esto nos puede, digamos, perjudicar a la hora de ver estos contenidos, dificultarnos la identificación y por lo tanto la correcta descripción de esos contenidos. Y por último, que ya hoy en día existe una gran variedad de formatos físicos y digitales, y sobre todo con los medios digitales siguen apareciendo continuamente nuevos formatos, nuevos códecs, nuevos wrappers. Por lo tanto, es siempre conveniente estar al tanto de los nuevos desarrollos. Solo para que tengan una referencia, la imagen que tenemos ahí en pantalla es una lista incompleta de los tipos de archivos de video que existen. Estos solamente archivos de video. Como se puede ver, es una gran lista, entonces conviene estar, digamos, al tanto de estos desarrollos. Luego, si todo esto ya no era demasiado complejo, se le suma que además existe una gran variedad de tipos de productos, podemos llamarles, o de tipos de contenidos audiovisuales. Acá también tenemos una lista que no es exhaustiva, pero algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, películas comerciales, hogareñas, educativas. Después tenemos también programas de televisión que podemos encontrarnos con series, episodios de series, tenemos también programas de radio, historias orales, podcast. En nuestras épocas actuales el podcast es mucho más popular. Podemos tener álbumes de música y otro tipo de videos como videos de vigilancia, videos de TikTok, etc. Y ahora sí, quizás lo que estábamos esperando es una lista de las propiedades que son solo aplicables a estos documentos audiovisuales y que diferencian a estos documentos de los documentos impresos. Entonces, cuando nos referimos a las características únicas de los recursos audiovisuales, estamos hablando de todas estas propiedades que vemos acá. Y es importante que nos familiaricemos con todos estos conceptos, sobre todo si estamos capturando metadatos técnicos. Y ya vamos a ver que PIBICOR ofrece opciones de registrar todo este tipo de información. Por una cuestión de tiempo vamos a explicar cada concepto, pero vamos a ir un poquitito rápido, así podemos introducirlos, pero pasar después a PIBICOR. Entonces tenemos, primeramente, el formato, que cuando hablamos de formato o format en inglés, nos estamos refiriendo, ya pueden ser físicos o digitales. Los físicos refieren al soporte físico donde se almacena la información, es decir, si se trata de un VHS, de un DVD, de una película. Cuando hablamos de formatos digitales, en cambio, nos referimos a la extensión del archivo. Por ejemplo, si tenemos archivos de video, puede ser si es MP4, AVI, MOV, o si hablamos de archivos de audio, por ejemplo, si hablamos de un MP3 o de un WAV, y cada uno de estos formatos digitales también van a venir con sus propios códecs y wrappers. El siguiente concepto es estándar, o standard en inglés, y refiere al sistema de codificación o transmisión de las imágenes en la época de la televisión analógica. Los estándares que existen son NTSC, PAL y SECAM, y lo que vemos acá en la imagen es cuáles de estos cómo se adoptaron alrededor del globo estos diferentes sistemas de codificación, estos estándares. Luego tenemos el concepto de duración, que como sabemos se explica bastante solo, los materiales audiovisuales se desarrollan en el tiempo y tienen por ende una duración. Entonces, nada, la duración en horas, minutos o segundos que tiene un material audiovisual. Luego tenemos el concepto de pistas o tracks en inglés. Esto refiere a las diferentes capas de información que conforman nuestro recurso. Por ejemplo, una película sonora va a tener al menos, va a tener una pista de imagen y al menos una de audio, puede tener más,
si además de diálogos tenemos música, por ejemplo. Y además, si tenemos subtítulos, por ejemplo, va a tener también una capa o una pista de texto. En esta imagen que vemos de ejemplo acá, que es un GIF, podemos ver que el GIF está compuesto de una capa de imagen, que sería la pista amarilla, de 2 capas de audio, que serían las pistas verdes, y por último una capa de texto, que sería la pista violeta. El siguiente concepto es entrelazado o interlacing en inglés. Es un sistema de composición de la imagen, también de la época de la televisión analógica, en donde cada imagen se formaba a partir de 2 campos, que se llamaban campos pares e impares, donde cada campo tenía la mitad de la información. Esta tecnología se desarrolló un poco para evitar el parpadeo que producía la televisión, las pantallas de tubo, y otro poco porque de esta forma reducía a la mitad la cantidad de banda necesaria para transmitir estas imágenes. Nuestro ojo no podía ver estas líneas porque la transmisión era justamente muy rápido y eso engañaba al ojo. Luego tenemos el concepto de velocidad de reproducción, o en inglés playback speed. Este aspecto aplica particularmente a los formatos de audio analógico, donde el sonido era grabado a diferentes velocidades. Si grabábamos a una menor velocidad, entraba mayor cantidad de contenido, pero a una calidad más baja, y si grabábamos a una velocidad más alta, entraba en esa cinta menos contenido, pero de mayor calidad. Y es importante que nosotros conozcamos estas velocidades para reproducir correctamente el audio, porque si no lo vamos a escuchar deformado. Nuestro siguiente concepto es cuadros por segundo, también se le llama fotogramas por segundo, en inglés sería frame rate. Este concepto refiere a la cantidad de imágenes o fotogramas que se capturan por segundo y aplica tanto al cine analógico como al video digital. Lo mismo, conocer la velocidad de cuadros por segundo de nuestros recursos nos ayuda a reproducir estos recursos a la velocidad que corresponde para no ver los contenidos deformados. Nuestro siguiente concepto es ratio de sampleo o frecuencia de muestreo también. En inglés sería sampling rate, que es el número de muestras tomadas por segundo. Esto aplica cuando tenemos, por ejemplo, un audio analógico, tenemos, como podemos ver en la imagen, una curva que es continua, que es muy rica en información, y cuando digitalizamos ese audio, en la digitalización se produce un muestreo para tratar de capturar lo mayor posible, la mayor cantidad de información posible de esa onda que es originalmente analógica. Cuantas más muestras tomemos, como podemos ver en la tercera imagen, más cerca nos vamos a más nos vamos a acercar al sonido de la onda original. Nunca va a ser igual, pero nos vamos a acercar bastante. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando queremos justamente digitalizar materiales para preservación, para asegurarnos que estamos capturando la mayor cantidad de información del original que podamos. Luego tenemos el ratio de aspecto, o aspect ratio en inglés. Esto aplica a las imágenes y es la relación que hay entre el alto y el largo de una imagen. Y también es importante que conozcamos cuáles son los ratios de aspecto de nuestras imágenes para poder reproducirlas y también si las vamos a digitalizar, digitalizarlas en su proporción correcta y no verlas deformadas. Luego tenemos la profundidad de bits, o en inglés bit depth. Este concepto es en relación a la imagen digital y refiere a la cantidad de colores que la cámara puede capturar por píxel. A una mayor cantidad de colores por píxel vamos a tener una imagen con más tonalidades y va a guardar mayor fidelidad con el mundo natural, el mundo real, si eso es un efecto que estamos buscando. Esto es importante también si queremos digitalizar como preservadores, si queremos preservar la mayor cantidad de información de color de nuestro recurso, vamos a querer capturar a la mayor cantidad de bits que podamos.
Y por último, la tasa de bits, o bit rate en inglés, que es el número de datos de video que se transmiten de un dispositivo a otro o a través de una red por segundo. Lo mismo, cuanto mayor es la tasa de bits, mayor es la calidad, pero también mayor es el peso del archivo, con lo cual acá tenemos que conocer este tipo de conceptos nos ayuda a tomar decisiones de preservación también. Si queremos generar una copia de un material para preservación, vamos a querer una tasa de bits alta para tener mayor calidad. Si queremos realizar una copia de acceso, nos alcanza con una tasa de bits más baja que nos da por resultado un archivo más pequeño y menos pesado. Entonces, como vemos, todos estos conceptos nos sirven también, no solamente para catalogar, sino también para tomar decisiones de preservación. Bueno, hasta acá vimos así medio rapidito metadatos, vimos un poco rapidito medios audiovisuales, y ahora sí vamos a sumergirnos en PB Core, que es el Public Broadcasting Metadata Dictionary. Quería detenerme acá un segundito para invitarlos a que entren a este link donde van a encontrar la página de PB Core en español, y también pueden descargarse el manual de PB Core en español, se lo pueden descargar completo o pueden descargarlo solamente el capítulo que ustedes puedan llegar a necesitar. Yo ahora voy a dejar de compartir un momentito para pasarles estos links por el chat, así ustedes se los pueden descargar o me pueden seguir en la página. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, retomamos la presentación. Bueno, entonces, ¿qué es PB Core? PB Core es un esquema de metadatos que está basado en Dublin Core para describir contenidos audiovisuales analógicos y digitales. PB Core es muy versátil y puede usarse de muchas maneras, por ejemplo, como una guía para crear base de datos, como guía para vocabularios controlados, para hacer un inventario de nuestros materiales, entre muchas otras funciones, pero hoy vamos a concentrarnos en la función de guía para catalogar y describir contenido audiovisual. Entonces, un poquito de contexto y de historia de PB Core. Fue creado como un estándar para contenido audiovisual de radio y televisión originalmente. Su primer versión fue en 2005, este fue el año en el que fue lanzado. La última actualización, la 2.1, se realizó en el 2015. El proyecto estuvo desde sus comienzos a cargo de la Corporación para la Radiodifusión Pública de los Estados Unidos, y a partir de 2013 pasó a estar a cargo de las bibliotecas y archivos de GBH. Uno de los beneficios de usar PB Core es que tiene una comunidad de usuarios muy activa y pasa por un proceso de evaluación todos los años. En la conferencia de AMIA, que es la Asociación de Archivistas de la Imagen en Movimiento, ahí hay un consejo creado para evaluar el estándar todos los años. Otra gran ventaja es que es gratis y de código abierto, y que se puede implementar junto a otros estándares de metadatos. Entonces, si ustedes ya están utilizando otros estándares en sus bibliotecas o archivos y quieren probar con PB Core, los aliento a que lo hagan porque tiene todos estos beneficios. Y acá hay algunos ejemplos de algunas de las instituciones que ya adoptaron PB Core como su estándar. La mayoría son de Estados Unidos, pero algunos ejemplos son como la Rock and Hall of Fame, la Haya, el Smithsonian Channel y el Southside Home Movie Project. Así que, como vemos, son todos tipos de instituciones muy diferentes entre sí, grandes y chicas, que han adoptado este estándar. Bueno, dos aspectos importantes a tener en cuenta con PB Core es que está basado en el lenguaje de marcado extensible XML, con elementos jerárquicos que se estructuran de forma anidada. A mí me sirve mucho la imagen de las mamushkas para pensar en este concepto de la forma anidada, de los elementos que contienen a otros elementos. Y el hecho de que esté basado en XML
tiene dos beneficios. El primero es que puede ser leído tanto por humanos como por máquinas, y el otro es que ofrece mayor interoperabilidad, es decir, el intercambio de información y esto de acoplarse a otros estándares existentes, poder hacer estas combinaciones, porque no depende realmente de un software o de una plataforma específica. El otro aspecto importante a tener en cuenta con PyBicore a la hora de describir un recurso es que PyBicore hace una diferencia entre la obra, es decir, el contenido intelectual o conceptual de la obra, a la que llama recurso, y el objeto físico o digital que tenemos a mano y que estamos describiendo, y que PyBicore llama instanciación. Esto quiere decir, por ejemplo, que un único recurso puede tener diferentes instanciaciones, como intento explicar acá en este video, en esta imagen que tenemos acá, en este esquema. Tenemos, por un lado, un recurso, luego podemos tener, con ese mismo contenido, podemos tener un VHS, por ejemplo, un DVD o un archivo digital. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son los componentes de PyBicore. Se han ido agregando con los años. En la última versión tenemos elementos raíz, que son, en esta lógica de XML, son los que nos van a ayudar a estructurar nuestros documentos de descripción. Luego tenemos los elementos que vamos a utilizar específicamente para describir los recursos y las instanciaciones, es decir, los descriptores, etiquetas o campos de metadata, podemos llamarlos de cualquiera de esas formas. Luego tenemos elementos contenedores que no van a tener información en sí mismos, pero van a contener subelementos. Y por último, atributos, que son elementos que nos van a permitir aclarar o especificar información que ya hemos ingresado en nuestro catálogo. Entonces vamos a empezar por los elementos raíz. Podemos generar, según nuestra necesidad, 3 tipos de documentos diferentes. El más común es el documento de descripción, que sirve para ingresar metadatos de contenido intelectual y de propiedad intelectual, y que nos permite describir instanciaciones del recurso si las hubiera. Más adelante en la presentación vamos a ver algunos ejemplos de cómo crear estos documentos. También están los documentos de instanciación propiamente dichos, que se usan o bien cuando no tenemos información del contenido intelectual o de propiedad del recurso, que solamente tenemos, digamos, la posibilidad de generar metadatos técnicos, o cuando ya estamos utilizando otro estándar para la parte de la descripción y queremos utilizar PyBicore solamente para generar metadatos técnicos. Y por último, tenemos el documento de colección, que sirve para agrupar varios documentos de descripción. Estos documentos de descripción pueden o no tener que ver, pueden seguir un tema o no, no tienen que ser, estar todos conectados por referirse a un mismo tema. En este sentido, colección no lo estamos usando en el mismo sentido que hablamos en las bibliotecas y los archivos. Es simplemente una agrupación de varios documentos de descripción que pueden describir diferentes tipos de recursos. Acá traigo esta imagen para que veamos, entonces, repasemos los 3 tipos de documentos. Tenemos el documento de colección, que va a contener, tiene la capacidad de contener documentos de descripción, y tenemos el documento de descripción que tiene la capacidad de contener documentos de instanciación. Ahora vamos a hablar de los elementos del recurso, los que describen contenido y propiedad intelectual. Varios de estos descriptores, como por ejemplo tipo de recurso, fecha, identificador único, título, sujeto, descripción, relación, cobertura, editor, derechos, etc., probablemente les sean familiares, sobre todo si ustedes trabajan con estándares como Dublin Core. Y bueno, como las definiciones son bastante similares, no nos vamos a detener en este momento en estas para poder ver luego otras de estos términos de PyBicore que pueden resultar más confusos.
Lo que sí quería mencionar es que aquí, como pueden ver, hay 3 elementos: identificador, título y descripción, que están marcados en rojo. Estos son elementos que cuando creamos un documento de descripción tienen que sí o sí estar presentes estos términos. Esta información tiene que estar presente para que ese documento de PBCore sea válido. Luego los términos que están marcados en negrita son los que yo les decía antes, que son elementos contenedores. No van a tener información en sí mismos, pero como pueden ver, por ejemplo, PBCore Creator, el creador, tiene la opción de ingresar información del creador y del rol de creador. Acá tenemos un ejemplo, como para bajar a la tierra en un ejemplo concreto de qué estamos hablando. Esto es un ejemplo de un documento de descripción con los elementos mínimos requeridos. Es un documento muy básico, solo con los elementos mínimos requeridos, que como decíamos era el identificador con una fuente. Tenemos que esclarecer de dónde hemos tomado este identificador, el título y la descripción. Lo que vemos arriba es nuestro registro, nuestro documento en formato XML, y lo que vemos abajo es el mismo registro en formato de plain text. Y en este caso, esto es un ejemplo para describir este VHS de Peppa Pig. Y vamos a ver luego también más adelante otros ejemplos. Luego también tenemos los elementos de la instanciación, que describían, como habíamos dicho, los aspectos técnicos y también brindan información de la ubicación de nuestras instancias. Así como teníamos elementos obligatorios para describir un recurso, tenemos elementos obligatorios para describir las instancias. En este caso, nuestros elementos obligatorios son el identificador también y la ubicación. Nosotros queremos poder localizar en nuestra biblioteca, en nuestro archivo, dónde va a estar ubicado ese objeto audiovisual que estamos describiendo. Entonces acá también, para ver un ejemplo, tomamos el mismo VHS que vimos antes y ahora, en vez de crear un documento de descripción, creamos uno de instanciación con los elementos mínimos requeridos. El identificador y su fuente. En este caso tomamos como identificador el código de barras que está en este VHS, y ponemos la ubicación de nuestro VHS. En este caso yo puse mi biblioteca como un ejemplo, pero uno puede ser todo lo específico que se quiera. Es más, cuanto más específico mejor. Podemos poner, por ejemplo, el número de estante donde está ubicado ese recurso. Y por último, nos faltaba ver, dentro de los elementos de PBCore están los atributos también, que son elementos que nos permiten aclarar o brindar información más específica sobre alguno de los otros campos de metadata que hemos ingresado. Por ejemplo, en este caso, si usamos el elemento PBCore title, que es para título, lo usamos para título, podemos usar atributos para especificar qué tipo de título es, cuál es la fuente o el origen de ese título, de dónde lo saqué. También podemos agregar un link de referencia. Si lo sacamos de internet, podemos agregar un link de referencia usando title type ref, podemos agregar una anotación, etc. Cuando estén utilizando elementos de PBCore y tengan dudas sobre los atributos, siempre pueden ir a la página web y buscar los atributos uno por uno, y ahí les va a dar toda la información con respecto a qué atributos pueden utilizar para ese elemento en particular. Y también quería mencionar que PBCore tiene vocabularios controlados. También pueden utilizar en sus bibliotecas, por ejemplo, los de la Biblioteca del Congreso u otros vocabularios controlados. Existen una gran variedad, pero PBCore tiene los suyos propios, que no es obligatorio utilizarlos, pero son un recurso que tenemos a mano. En este ejemplo que estamos viendo acá en imagen, tenemos los vocabularios controlados que nos sugiere PBCore para el elemento title type que vimos en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior.
donde nos permite especificar, por ejemplo, si el título corresponde a un álbum, a una colección, a un episodio, una miniserie, etc. Pero en nuestras instituciones podemos utilizar los vocabularios que ya veníamos utilizando. Bueno, y acá quería hacer un repasito, que tengamos como una vista de águila de todos los elementos que tenemos, tanto para el recurso como la instancia. Estos son los mismos que acabamos de ver, pero acá están todos juntos, como para que tengamos una idea. Yo no me voy a detener a explicar las definiciones de cada uno de estos, porque no tenemos tiempo, y en la página web tenemos todas las definiciones, también en el manual, pero sí no quería irme de esta clase sin explicar los que tengo resaltados acá, que me parece que pueden dar lugar a confusión, entonces quería que veamos eso, o que pueden generar quizás alguna pregunta adicional. Entonces, por ejemplo, si me senté a describir mi recurso, quiero saber, bueno, cuál de todos estos elementos puedo utilizar para especificar qué tipo de recurso es el que estoy describiendo. En ese caso vamos a utilizar PV Core Asset Type. Y como vemos acá, vamos a poder utilizar cualquiera de estos términos de vocabulario controlados que nos ofrece PV Core, como por ejemplo, si lo que estamos describiendo es un álbum, una animación, un clip de video, una colección, una compilación, un episodio, etc. Después hemos estado hablando de los identificadores, que de hecho son requeridos, son elementos obligatorios tanto para describir los recursos como las instancias. Entonces quería dar algunos ejemplitos de cuáles son identificadores que podemos usar. Para describir a nuestro recurso podemos utilizar, por supuesto, el código interno de nuestra institución, y también podemos utilizar códigos universales como el Entertainment Identifier Registry, el Universal Product Code, el International Standard Audiovisual Number y muchos más. Esto es similar como el ISBN de los libros. Y, por ejemplo, para identificadores para nuestras instanciaciones, para nuestros objetos, también vamos a poder utilizar nuestros propios códigos de nuestra institución, así como también códigos de barra. El nombre del archivo puede también, si no tenemos un identificador mejor, el nombre del archivo sirve como identificador. Y también los checksums, que son estos códigos únicos que se generan para cuidar la integridad de nuestros archivos digitales cuando los movemos de un lugar al otro. Después también quería explicar estos conceptos muy importantes porque muchas veces vamos a recibir recursos que no son, por ejemplo, una película en DVD donde solamente tenemos esa película, es decir, un único contenido intelectual. Muchas veces vamos a recibir objetos que en realidad contienen múltiples contenidos intelectuales adentro, ya sea que contiene diferentes episodios, porque se trata de un VHS compilatorio, por ejemplo, o un álbum de música donde tenemos una lista de diferentes canciones, o muchas veces vamos a incluso una sola película que en realidad está dividida en dos partes. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de la película Titanic, que hubo un momento en que la película se editó en VHS, en dos VHS, por la longitud de la película. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones de este estilo que vamos a decir, bueno, son más desafiantes de describir. Entonces tenemos elementos en PV Core para describir este tipo de materiales. Cuando tenemos un único recurso, es decir, que tenemos un solo objeto, pero que dentro de ese objeto tenemos diferentes partes, diferentes episodios, segmentos, canciones, cualquier tipo de contenido, vamos a utilizar PV Core Part. Y si tenemos, como decía, un objeto que en realidad se divide ese objeto en diferentes partes, en cuanto a recursos es uno solo, pero en su materialidad está dividido en diferentes partes. Por ejemplo, esta colección de DVDs de Peppa Pig, que son 3 discos. O, como decíamos, este VHS de Titanic, que es una sola película, pero está dividida en 2 partes. Cuando tenemos este tipo de situaciones, vamos a utilizar Instantiation Part. Luego, si queremos hablar del formato
de mi objeto, de mi instanciación. Puede resultar confuso esta opción, pbCore nos da la opción de este elemento que se llama Instantiation Media Type. Uno puede rápidamente pensar, bueno, voy a usar este elemento para ingresar la información de mi formato. Pero no, este elemento lo vamos a usar solamente para identificar la naturaleza general de mi contenido. Por ejemplo, si se trata de imagen en movimiento, si se trata de sonido o de texto. Si queremos registrar información del formato de nuestro recurso, vamos a usar. Si el formato es físico, vamos a utilizar Instantiation Physical. Si nuestro formato es un archivo digital, vamos a utilizar Instantiation Digital. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto también para que se entienda mejor con un ejemplo concreto. Y el último elemento que quería que veamos juntos era el Instantiation Essence Track, que como habíamos dicho antes, track es pistas. Entonces vamos a utilizar este elemento cuando queramos describir todas las pistas individuales. No sé si se acuerdan del ejemplo que vimos del GIF, que teníamos pista de video, pista de audio, pista de texto. Cuando queramos introducir ese tipo de información específica, vamos a utilizar este elemento, Instantiation Essence Track. Y quería traer esto a la presentación porque hay otro elemento que se llama Instantiation Tracks, que en realidad quedó obsoleto, no se recomienda, pbCore recomienda no utilizarlo más, pero sigue apareciendo en la lista, con lo cual me parecía importante que lo mencionemos. Y lo que quería mostrarles acá es que dentro de este elemento tenemos subelementos que podemos utilizar para describir con mayor precisión estas pistas, y son muchos yo espero que muchos de estas palabras, de estos términos les resuenen de lo que vimos en la sección de materiales audiovisuales, que ahí les volví a pegar la lista que habíamos visto. Hay varios de estos conceptos que los vamos a ver acá. Entonces, esto que yo les contaba, que pbCore ofrece la posibilidad de capturar todos estos metadatos técnicos que son tan importantes. Entonces, bueno, vimos que pbCore se desarrolló como XML, que se puede utilizar de esta manera, pero para quienes no estamos muy familiarizados o no nos sentimos cómodos utilizando XML, que puede ser poco amistoso de utilizar, también hay, por suerte, otras alternativas de cómo empezar a utilizar pbCore de forma sencilla. Una de estas alternativas es pbCore Cataloging Tool, que es una herramienta, una aplicación que desarrolló pbCore, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, y también tenemos la posibilidad de utilizar plantillas de Excel o hojas de cálculo. Entonces, vamos a empezar con el Cataloging Tool, esta herramienta. Si vamos a la página web, en la parte de recursos, en la pestaña de recursos, podemos encontrar esta herramienta de catalogación de pbCore, que podemos descargarla, se puede instalar tanto en Mac como en PC, y es realmente increíble la aplicación. Yo la estuve utilizando para generar los ejemplos para esta presentación, y tiene toda la información que necesitamos tener a mano, y es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, cuando abrimos esta aplicación, esto es lo que vamos a ver. Acá tenemos el ejemplo que yo estuve trabajando en uno de los ejemplos que vamos a mostrar más adelante, pero yo ahora voy a detener la presentación un momentito para mostrarles, espero que estén viendo acá en la pantalla. Así se ve la herramienta. Entonces, por ejemplo, si queremos crear un documento, vamos a ir a File. Supongamos que queremos crear un documento de descripción. Creamos el documento de descripción y lo que tiene de bueno es, como vemos, ya está estructurado. Por ejemplo, acá tenemos root elements, los elementos de raíz que habíamos visto. En este caso es un documento de descripción. Acá tenemos los campos. La propia aplicación me va a avisar que tengo campos obligatorios que en este momento están vacíos, por eso me los remarca con el signo de advertencia. De esta forma yo nunca me voy a olvidar que tengo que completar estos campos. Entonces, podemos completar el campo, mi identificador,
el título, yo acá pongo cualquier cosa para que veamos cómo funciona, y la descripción. Pero, por ejemplo, acá me sigue marcando que en el identificador me faltó información. Entonces, cuando vuelvo acá me doy cuenta que, por ejemplo, me olvidé de especificar de dónde saqué esa información. Entonces, yo agrego acá la información. Y ahí sí me muestra la aplicación con este simbolito verde acá que está todo correcto. Esto quiere decir que ya he creado mi documento de descripción con los campos mínimos requeridos y que es un documento válido. A mí me resulta súper fácil empezar a catalogar con PBCore de esta manera. Y luego, si queremos agregar muchos más datos, vamos a ir a, por ejemplo, Description Document. Nos va a aparecer esta ventanita con todas las opciones de los elementos que yo puedo utilizar para agregar más información. Entonces yo puedo querer agregar un título, por ejemplo, y acá me va a decir, el título es un elemento que es requerido y es repetible y me va a dar una pequeña definición para que yo tenga todo a mano y me va a dar recomendaciones de las mejores prácticas. Yo puedo poner agregar, cierro acá, entonces yo acabo de agregar este elemento. Ah, bueno, ya teníamos título, perdón, vamos a agregar otro elemento. Por ejemplo, género. Vamos a agregar género. Género es un elemento optativo, entonces me va a aparecer acá en Optional Elements. Entonces voy acá, voy a género, y pongo, por ejemplo, género, drama. Entonces acá vemos género, drama. Y puedo agregar, si quiero, si tengo atributos disponibles para este elemento, puedo agregar atributos, me va a abrir esta pestañita, y me va a mostrar todos los tipos de atributos que yo puedo utilizar para este término en particular. Entonces, bueno, les recomiendo que si pueden, se bajen esta aplicación y la exploren y la empiecen a utilizar para también acostumbrarse a utilizar PBCore. Y voy a mostrarles un ejemplo. Estos ejemplos los he creado utilizando esta herramienta. Acá no incluí cómo se vería esto en formato XML, porque me parece que es más cómodo leerlo así, en formato plain text. Entonces, supongamos tenemos este caso, nos encontramos que tenemos que describir un episodio, esto es un archivo digital, por supuesto, un episodio de Peppa Pig que se llama Muddy Puddles, del 2004. Entonces podemos agregar, uno puede agregar el documento puede ser tan chiquito como contener los elementos mínimos requeridos, como agregar toda la cantidad de información que nosotros querramos, podamos o consideremos necesaria para describir el producto. Yo acá puse, por ejemplo, la fecha de este elemento. Acá utilicé un atributo que es el tipo de fecha, en este caso es la fecha en la que se emitió este episodio. Tengo mi identificador, en este caso yo lo inventé, pero puse un número inventado y como que la fuente es la productora de los dibujitos Peppa Pig. Acá ingresé el título de mi episodio y acá aclaro que este título corresponde al episodio en particular. Luego agregué una descripción del episodio, de lo que ocurre en el episodio, y también agregué los creadores de la serie, y para describir la instanciación, todo esto hasta acá era la descripción de mi recurso, es decir, del contenido intelectual de este recurso. Y luego paso a la instanciación, que va a ser describir este archivo digital. En este caso, mi archivo digital también va a tener un identificador que lo creé yo en mi biblioteca, la fuente va a ser en mi biblioteca. Utilicé, no sé si se acuerdan que lo habíamos visto, Instantiation Digital. Utilizamos este elemento cuando tenemos archivos digitales para clarificar qué tipo de formato es. En este caso es formato de video MP4. Y también agregué acá mi atributo, la fuente de donde he tomado este término, que en este caso yo usé los tipos MIME de internet, que es lo que recomienda hacer PBCore.
Y luego agregué también la ubicación, dónde está ubicado este episodio si yo tengo que ir a buscarlo. Bueno, utilicé la información en este caso lo guardé en un drive, pongo toda la ruta de ese drive donde está guardado el documento. Entonces, esto es como para que veamos un ejemplo sencillo, rapidito, de cómo podríamos describir un archivo digital. Acá tenemos de vuelta el VHS de Peppa Pig. Esto es para que veamos un ejemplo de si tenemos un objeto físico, como lo describimos. En este caso es un VHS que se llama Muddy Puddles and Other Stories y contiene 12 episodios. Entonces, acá lo mismo. Tipo de recurso, yo utilicé el término compilación porque es una compilación de episodios. La fuente es PBCore porque utilicé el vocabulario controlado de PBCore para esta especificación. Luego tenemos la fecha en la que se ha lanzado este VHS. Acá esclarezco con un atributo que es la fecha en la que se lanzó. Tengo el identificador que corresponde al código de barras del producto. Lo saqué de acá. El título lo saqué de acá. Especifico que este título corresponde a la cinta de VHS, agrego una descripción y hasta acá tengo la descripción de mi recurso. Luego voy a pasar a describir la instanciación, es decir, este VHS que yo tengo en la mano. Le voy a poner también un identificador y voy a utilizar instantiation physical, porque esto es un VHS, es un elemento físico. En este caso es un VHS, un videocassette, y voy a especificar la locación donde está ubicado este VHS. Está en el pasillo, en el estante 35A de mi biblioteca. Entonces realmente podemos ser todo lo específico que podamos en esta parte. Y luego, como en realidad esto es una compilación, tenemos 12 episodios diferentes, cada cual tiene un título diferente, todo esto en realidad es contenido intelectual diferente. Entonces, si yo quiero capturar estos datos para que la persona que busca este VHS sepa qué episodios va a poder ver en este VHS, voy a utilizar PBCore Parts para describir cada uno, en este caso, cada una de las partes va a equivaler a uno de los episodios que tenemos en este VHS. Yo acá, por una cuestión de solamente para ejemplificar y por referencia, incluí 3 ejemplos donde pongo los primeros 3 episodios que están listados, pero en realidad, si lo quisiera hacer completo, pondría la lista de los 12, tendría 12 PBCore parts describiendo cada uno de esos episodios. En este caso, por ejemplo, por ejemplo, el primer episodio es Muddy Puddles, y en la descripción puedo ya sea describir el contenido de ese episodio, o puedo simplemente poner, este es el primer episodio de la compilación, este es el segundo episodio, y así. Y luego vamos a ver otro ejemplo, así como recién vimos cómo podríamos utilizar PBCore Part para describir un recurso que tiene muchos contenidos diferentes adentro, una compilación de contenidos. Vamos a ver este caso, que también es un elemento físico, son los 3 DVDs. ¿Cómo haríamos si nos encontramos con una caja de DVDs de este estilo para poder describirlo? Esto es una compilación de DVDs que se llama The Christmas Collection, también de Peppa Pig. Entonces es un recurso multipartito. Como podemos ver acá, también esto es un documento de descripción. Vamos a, como venimos haciendo con los demás, agregar un identificador. Yo acá usé el código de barras del DVD, por ejemplo, ingreso el título de Christmas Collection, ingreso la descripción, luego paso a la instanciación, que va a ser mi pack, mi triple pack de DVDs. Entonces, eso va a tener una identificación propia que se la asigno yo en mi biblioteca. Voy a utilizar instantiation physical porque es un objeto físico. Acá en ubicación pongo mi biblioteca, pero igual como vimos antes podemos incluir información del estante, por ejemplo. Y luego vamos a pasar a la instantiation part para describir cada uno de los DVDs por separado. En este caso, cada uno de los DVDs también va a tener un código, que se lo asigno yo en mi biblioteca, y en este caso, como no puedo utilizar el término título,
estoy utilizando instantiation annotation, una anotación, una notita, para especificar el título de cada uno de estos DVDs, ya que cada uno tiene un título diferente. Entonces, como podemos ver, hay como diferentes formas y siempre vamos a tener a mano este elemento de anotación para poder aclarar cualquier información si no tenemos otros elementos que nos permitan hacer eso. Entonces es bastante versátil PBCore en ese sentido. Y hasta ahora vimos un poquito cómo utilizar la aplicación de PBCore, pero muchos de nosotros utilizamos, en realidad estamos acostumbrados a utilizar plantillas de Excel o hojas de cálculo para hacer nuestros inventarios, para hacer nuestra catalogación. Entonces me parecía importante también incluir esto y, de hecho, mi propia experiencia con PBCore fue catalogando en planillas de Excel. Yo aprendí a utilizar la herramienta de catalogación de PBCore para esta presentación, pero en realidad yo la he utilizado con Excel, así que también quería mostrarles un ejemplo de eso. Antes de pasar al ejemplo, quería también decirles que pueden ir a la página de PBCore, en la pestaña de recursos, plantillas de hoja de cálculo, y tenemos ya preparadas, listas para usar, diferentes tipos de planillas, que son algunas más básicas, otras más completas. Las más completas tienen todos los elementos que se pueden utilizar de PBCore, así que es una planilla gigante, pero uno siempre puede dejar vacías todos los elementos que uno no utilice, por ejemplo. Entonces es muy práctico también, les recomiendo descargar estas plantillas y empezar a explorar, a ver si ustedes pueden utilizar algunas de estas o implementarlas en sus lugares de trabajo. Y ahora sí les quiero mostrar, por ejemplo, la experiencia que yo tuve catalogando con PBCore. Yo realicé una pasantía en la Oregon Public Broadcasting, en OPB, que estaba a través de mi programa de maestría, hice esta pasantía y la pasantía estaba asociada con el AAPB, con el American Archive of Public Broadcasting. Entonces todos los elementos que catalogábamos como parte de la pasantía luego se mostraban en la página web de AAPB para hacerlas disponibles al público en general. Y ahora después a continuación les voy a mostrar cómo se ve eso. Pero lo que estamos viendo acá son las cintas de Betacam y Betacam SP que yo recibí del archivo, y lo que tenemos al costado es cómo se veía mi planilla de Excel para catalogar. Y como yo acá no puedo mover y la planilla continúa, voy a salir un momentito de la pantalla y les voy a mostrar. Entonces, así es como se ve mi plantilla. Tengo acá todos los elementos de PBCore, no son todos, yo utilicé solamente algunos para catalogar este material, que era un noticiero. Entonces, cada videocassette correspondía a un episodio de este noticiero. Y como podemos ver, yo acá utilizaba, por ejemplo, tenemos acá el elemento contenedor asset o recurso, que como yo les había contado, los elementos contenedores quedan vacíos, no tienen información, pero contienen, en este caso, como que contiene a todos los elementos de la sección que describe los recursos. Entonces tenemos asset local identifier, este es el identificador que utilizaba AAPB, por ejemplo, para este recurso. Asset type, donde tengo que especificar qué tipo de recurso es, en este caso es un episodio. Bueno, ponemos la fecha, que en este caso es asset broadcast date, es la fecha en la que se emitió este episodio. Bueno, tenemos, acá tenemos el copyright, el año, la fecha de copyright, el nombre de este noticiero que se llama 7 Days, el nombre de este episodio en específico que yo estoy describiendo. Acá, por ejemplo, Asset Series Description. Acá tengo que ingresar la descripción de la serie, de qué se trata la serie en general, y acá la descripción del episodio en particular. Luego, bueno, justo este episodio, por ejemplo, no estaba dividido en segmentos internos, quiere decir que se habló durante todo el programa del mismo tema, pero algunos otros episodios, por ejemplo, tenían hablaban de diferentes temas.
Entonces se divide como en segmentos distintos. Luego ingresé información del género, en este caso son reportes de noticias. Acá hay algunos temas, por ejemplo, que se trataban, por ejemplo, política y gobierno, medio ambiente, etcétera. Los derechos, quiénes son los que tienen derechos sobre este material, en este caso el OPV. Luego podía ingresar, acá terminé de describir la parte de mi recurso. Ahora paso a contribution. Contribution también es un elemento contenedor, entonces va vacío, pero me va a permitir iniciar otra sección donde especifico los contribuidores. Y en este caso, los contribuidores son todos los invitados que fueron a hablar a ese programa. Entonces yo coloco el nombre y acá especifico el rol del contribuidor, el nombre, el rol del contribuidor, en este caso invitado, acá la afiliación del contribuidor, es decir, para qué diario o de qué empresa viene a hablar o a quién representa ese invitado. Y como tengo más de uno, voy a utilizar este elemento contribuidor todas las veces que sea necesario para incluir a cada uno de todos mis contribuidores. Todos estos son contribuidores, acá también. Y luego paso al sector de la instanciación, es decir, describir estos tapes específicamente. Entonces, también tenía un identificador. Acá puedo especificar cuál es el formato específico de este videocassette. Acá utilizábamos, como se acuerdan, media type, instantiation media type, para decir, bueno, de forma general, qué tipo de contenido tiene este Betacam. Tiene imágenes en movimiento. Acá, se me fue, un segundito. Disculpen. Acá puedo ingresar datos de la generación, en este caso esta copia de VHS es un máster, quiere decir que es el programa final editado y en mayor calidad que tenemos, por eso es el material que se está guardando en este archivo. Puedo ingresar datos de la duración de este material y cuál es la organización que lo tiene en sus archivos, es la Oregon Public Broadcasting, y el idioma en el que está hablado estos programas, en este caso en inglés. Obviamente que estos registros se van a ver muy diferentes, depende de qué tan granular sea la información que queremos capturar. Pero como para mostrarles que me parecía importante mostrarles que BBCore nos da realmente muchas opciones de cómo implementarlo y de cómo agregarlo a nuestros propios sistemas. Y lo que vemos acá, que es nuestra última diapositiva para cerrar, es este catálogo, estos materiales que yo digitalicé y catalogué como parte de la pasantía. Luego se mostraban de esta forma en la página del AAPB. Entonces, esta es la vista del recurso, y acá está un poquitito más ampliado para que veamos lo que acabamos de ver para que veamos representado lo que acabamos de ver en el archivo de Excel que acabamos de ver. Entonces tenemos la descripción del episodio, de la serie, las fechas que estábamos viendo, tipo de recurso, episodio, los géneros que vimos, reporte de noticias, algunos de los tópicos, en este caso de este episodio en particular, por ejemplo, guerra y conflicto, quiénes tienen los derechos, qué tipo de medios es, imagen en movimiento. Acá en los créditos tenemos todos los invitados y la moderadora del programa. Información también tenemos sobre un identificador. Acá yo les había dicho que el nombre del archivo servía como identificador también. Bueno, acá tenemos en este caso, se utilizó el nombre del archivo como identificador, el formato, Betacam SP, y bueno, así es como se ve para el usuario que va a visitar la página buscando información sobre este recurso. Me parecía importante mostrar cómo se ve en definitiva, cómo se representa lo que vimos en el Excel. Y bueno, como les decía, esa fue la última diapositiva de la presentación. Les agradezco mucho su presencia y su atención.
Ahí tienen mi correo por si me quieren escribir por alguna consulta. Y también quería recomendarles que, porque probablemente se pregunten, bueno, algunos recursos para seguir investigando sobre PBCore, lo mejor que le puedo recomendar es que visiten en la página de PBCore, vayan a los tutoriales, tienen muchísimos tutoriales en video que son muy claros y además también tienen otra parte donde hay presentaciones que ellos han dado explicando también PBCore. De hecho, creo que esta presentación también en algún momento se va a agregar a la página. Así que es muy completa la página de PBCore para leer más sobre este estándar, ni hablar el manual. Y también el equipo de PBCore siempre está feliz de recibir sus consultas. Yo acá incluí el correo electrónico al que pueden escribirles si tienen alguna consulta. Si utilizan GitHub, también pueden unirse al GitHub y enviar un problema a través de esta plataforma. Y si quieren enterarse de actividades relacionadas con PBCore, también pueden seguirlos en Twitter. Su perfil es The Real PBCore. Así que, bueno, con eso espero haberles dado algunos recursos para poder continuar investigando esta herramienta que es tan maravillosa. Y ahora voy a dejar de compartir. Ahí está. Estoy recién ahora leyendo algunos de los mensajes. Creo que ya dejé de compartir la pantalla. No sé, Sí, José, si me podés. Perfecto, sí, perfecto. correcto. Estaba poniendo al día con los mensajes. Perfecto. Valeria, antes que nada te quería dar las gracias y felicitarte porque de verdad, pues, obviamente es un tema complejo, uno tendría que tomar un curso y practicar mucho para llegar a dominarlo, pero eh, en- para mí has dado una mirada introductoria tremenda y súper completa y por lo menos nos vamos con los fundamentos grandes, bastante claros. Muchas gracias. Para mí es un placer que me digas que ha sido claro, porque sí, pensé mucho cómo hacer la presentación y sí, por eso mismo yo decía que no me considero una experta a pesar de que lo usé, porque tiene tantos elementos y realmente las situaciones en las que nos podemos encontrar con diferentes tipos de recursos son infinitas y es imposible cubrir, no importa cuán largo sea el curso, nunca vamos a poder cubrir todas las potenciales situaciones en las que nos vamos a ver envueltos a la hora de describir un recurso. Entonces, esto era como para mostrar algunos ejemplos concretos, porque sirve mucho traerlo, ¿no es cierto?, como a un ejemplo tangible. Hay miles de otras formas que se pueden utilizar este esquema y yo realmente los animo a que se animen a probarlo y que cualquier duda que tengan le escriban a, digamos, a los desarrolladores de PBCore, que siempre están muy contentos de poder ayudar y esclarecer cualquier duda que se tenga. Y es más, si ustedes llegan a aplicar PBCore en sus instituciones, creo que a ellos les va a interesar mucho porque, como les decía, también hasta ahora, más que nada, lo han adoptado instituciones de Estados Unidos y creo que sería muy interesante si vemos algún caso de alguna institución, por ejemplo, en Latinoamérica, que utilice este recurso. A ellos les va a interesar muchísimo saber esto y parte del objetivo también de traducir estos recursos al español es hacerlos más accesibles. Así que, bueno, estoy leyendo los comentarios, muchas gracias. Definitivamente. Quería mencionar, voy a estar pegando el enlace para la evaluación en el chat. Ahí también está el enlace para las personas de aquí del recinto que quieran hacer la prueba corta para la convalidación de horas de enriquecimiento Mm, profesional. Nos preguntaron también por ahí sobre la dirección del canal de YouTube. Lo voy a pegar, que mm. después este video va a estar publicado. Pero les quería invitar a que o coloquen sus preguntas en el chat. Tenemos unos minutitos más o también siéntanse en la libertad de abrir sus micrófonos y podemos atender algunas preguntitas que nos quedan como 10 minutos. Así que adelante, el que tenga preguntas, en confianza. Yo te quería preguntar, Valeria, por ejemplo,
el campo de identificador y el campo de descripción, esos son campos repetibles. Por ejemplo, uno podría eh, colocar una descripción en inglés y otra en español. Sí, sí, sí. Los campos de identificación se pueden repetir todas las veces que creamos necesarias. Podemos, por ejemplo, introducir el código de nuestra propia institución y también si ese recurso tiene un código de barras, por ejemplo, lo podemos introducir también. Sí, podemos introducir todos los códigos que creamos necesarios. Es un campo repetible. Y como les decía, son tantos elementos, son tantos elementos, pero si uno realmente va a la página, por ejemplo, y busca, como me decías vos, por ejemplo, tengo la duda sobre este elemento, ¿lo podré repetir o no? Bueno, uno va a la página, busca el elemento y ahí te salen todos los datos de si es requerido, no es requerido, si es repetible, si no es repetible, y te brinda la información de si hay algún subelemento que utilizar o algún atributo relacionado con ese término. Y también si tenemos vocabularios controlados o buenas prácticas sugeridas por PBCore también. Realmente creo que los desarrolladores de PBCore han hecho un gran trabajo en facilitar toda esta información, ¿no es cierto? Que es muy difícil cuando estamos recién aprendiendo a usarlo, tener toda esta información fresca es muy complicado y ellos han facilitado que esa información esté ahí, entonces es muy bueno. Ahí yo en el chat volví a compartir, por si a alguien se le pasó antes, los links al manual de PBCore en español, a la página de PBCore en español y también a la herramienta de catalogación por si se la quieren descargar. Perfecto. Entonces teníamos una pregunta aquí de el Villarino. Nos pregunta cuán exhaustiva es esta descriptiva comparada con RDA. ¿Cuán exhaustiva? Bueno, yo RDA creo que no utilicé. Creo que lo utilicé para algún proyecto en uno de los archivos que trabajé, pero es muy exhaustivo porque todos los elementos, por ejemplo, como decíamos, bueno, no lo puedo comparar con RDA, pero si lo comparo con Dublin Core, que tiene 15 elementos principales, acá, por ejemplo, como veíamos en el nivel de recurso, tenemos mucho más de 15 elementos y además tenemos para el nivel del objeto de la instanciación, no sé si recuerdan o si quieren por ahí que les busque la diapositiva, pero eran muchísimos elementos. De hecho, en total son como 82 elementos entre descriptores para el recurso y para la instanciación que nos ofrece PBCore. Entonces, realmente te da la opción de hacer una descripción muy exhaustiva para los recursos audiovisuales. Pero digamos, qué tan exhaustivo va a ser depende de nuestra institución, qué costumbres tiene, cuánto tiempo tiene realmente de dedicarle a cada recurso. Va a depender mucho de eso, pero realmente es un estándar que sí, es muy exhaustivo. No sé si respondí la pregunta, pero espero haberla respondido. Yo pienso que sí, está muy bien. Sí, Saludos, ¿me oyen? sí, se Gracias. escucha. Pues mi nombre es Rubén Ocasio. Yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico precisamente en un área audiovisual, pero pues recientemente pues por esas cosas de la vida quedé ciego. Así que mi pregunta va dirigida, ¿qué tan fácil, o no fácil, sino si la herramienta da espacio para, ¿verdad?, el diseño universal? Porque pues mi maestría es en ciencias de la información, o sea, del área de biblioteca. Así que seguimos ahí en la pelea. ¿Cómo se pueden utilizar estas herramientas, ¿verdad?, para población ahora como la que tengo yo? Sí, la verdad no estoy segura si la herramienta está preparada, por ejemplo, la herramienta de catalogación, no sé si está todavía, por ahí José, vos me podés ayudar, no sé si está Rebeca todavía conectada en la llamada, quizás le podemos formular la pregunta a Rebeca en inglés. Yo creo que todavía no llegaron a eso, pero es una sugerencia muy válida y por ahí si está Rebeca le podemos decir. Perfecto, adelante, Rebeca. Se la puedo decir en inglés también.
Sí, por favor, porque ella no entiende español. Ella la escucha. ¿Está Sí, escuchando ahora mismo? sí, está aquí. Ya puedo hablar, ¿verdad? Sí. Sí. Okay, my name is Ruben Ocasio. I work at the University of Puerto Rico. I work in the audiovisual section, but I'm also work in library sciences. So my question is, how friendly or does it have space, this application for people in my conditions which are blind? Because we also like to look at data too. So, or at least listen to it. That's a great question. I know. So PBCore in and of itself is just a data standard that can be implemented in any number of ways, right? So because it's an XML standard, it can be implemented into an application that has screen reading or that has other ways to process that information so that it is available in audio format. But unfortunately, we haven't yet built any specific applications to allow that to be sort of transmitted in that way. But if we'd love to work with if there are any applications that exist for processing metadata in an audio format, or for entering and creating metadata in an audio format, we'd love to know if there's ways that we could work with them to kind of include PBCore in that and make it a possibility for PBCore. So feel free to hit me up to talk more about that because I think that's something that we haven't thought much about and we'd love to think about more. Thank you, Rebecca. Okay. Thank you. If you would, for the benefit for everyone, would put your email address there, Yes. so we can keep in touch with Absolutely. the one that made the presentation now, and also yourself. Okay, if that's possible. Of course, I'm entering into the chat right now. So there's a PBCore specific email address, or there's a personal email address. Both of them go to me, so you can use whichever you prefer. I've entered it into the chat. I'm just double checking that I have that right. So it's pbcoreinfo@wgbh.org or Rebecca_Freimow@wgbh.org. You can email either of those to get information about PBCore, start a conversation about other projects that we might be interested in undertaking. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias. Entonces, Valeria, hay tiempo para una preguntita más. Nos pregunta Verónica, ¿cuánto tiempo aproximadamente le tomaba en la descripción de estos betas en la pasantía? ¿Cuánto tiempo me tomaba? Bastante, porque tenía que mirar, como hablábamos antes, los contenidos audiovisuales hay que mirarlos en tiempo real. Algunos de estos episodios eran de 30 minutos, entonces, por ejemplo, yo recopilaba información de todos los invitados, por ejemplo, verificaba que lo que decía la etiqueta era lo que estaba en el contenido, entonces tenía que mirar realmente el contenido, tenía que sentarme y mirar los beta en tiempo real. Algunos de estos eran ediciones especiales de 1 hora. Entonces, por lo menos, mínimo entre media hora y media hora me llevaba la descripción de cada uno, y después quizás podía llegar hasta 2 horas incluso, cuando me ponía a describir, ¿no siento?, el contenido, buscar la información de los años, todo el tema de los temas para elegir los vocabularios correctos, para describirlos. Pero sí, más o menos, para una referencia, entre media hora y 2 horas podía llegar a durar el proceso, porque también estaba digitalizando estos materiales al mismo tiempo mientras ingresaba los metadatos. No sé si le respondí, si fue útil la respuesta. Yo pienso que está muy bien. Bueno. Por ahí nos responderá la persona. Pero ahora sí, Valeria, muchísimas gracias. Ya te vamos a dejar ir. Gracias por este tremendo taller. En la lista de personas participantes reconocí el nombre de varias personas que trabajan en catalogación, así que de verdad, esta charla que nos has dado, estoy seguro que es algo súper valioso y que
las personas están bien agradecidas. Ya tenemos muchos mensajes de agradecimiento en el chat. Así que de nuevo, felicitaciones y muchísimas gracias. Al resto de las personas, gracias por acompañarnos hoy. Yo voy a estar conectado unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta de cómo ponerse en contacto con nosotros o sobre la evaluación. Pero aparte de eso, pues le deseo a todo el mundo un buen resto del día y de nuevo, muchísimas gracias, Valeria. Saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Thank you, Rebecca, for being here. Gracias, Rebeca. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Thank you so much for giving a great presentation, Valeria. Really appreciate it. Thank you.